Es increíble, es tremendo como el enemigo está tan atento a cada uno de nosotros, atento y dispuesto a quitarnos las bendiciones, a quitarnos el gozo de Dios que ha sido puesto en nuestras vidas. El gozo del Señor es el mismo en nosotros. Si lo tenemos a Él, como hemos dicho en días anteriores, si lo tenemos a Él, vamos a tener gozo, vamos a tener paz. Porque el gozo no es una cosa, la victoria no es una cosa, la paz no es una cosa. Todo eso es Cristo en nuestros corazones. Pero el enemigo de nuestras almas, junto con todos sus demonios, los cuales están atados, reprendidos, los cuales están subyugados al poder de Dios y no tienen ningún poder contra nosotros si nosotros no le permitimos. El diablo no tiene poder, pero si tú dejas de alabar a Dios, tú le estás entregando el poder de tu vida, tú le estás entregando el poder para robarte el gozo, para robarte la paz y para quitarte el milagro que Dios puede operar en tu vida. Y en esta mañana que vamos a hablar sobre todas las cosas de oposición, yo veo y siento en el espíritu cómo el enemigo se opone para que nosotros libremente adoremos a Dios y le permitamos al Señor que se mueva en medio nuestro. Vamos a hablar en esta mañana acerca de visión y acerca de oposición. Y déjame decirte algo, sin oposición no hay visión. Que venga de Dios, va a venir sin oposición. El enemigo no se opone a que tú le des rienda suelta a la carne. Por el contrario, él te facilita todas las cosas. El enemigo no se opone a que tú ames el mundo y estés dentro de la iglesia. O sea, que vivas una vida cristiana término medio, término tibio, como dice la palabra. Él no se opone a eso. Él te facilita también todas las cosas para que tú seas un cristiano tibio y así te pierdas eternamente. Por lo tanto, todo lo que resulta fácil en tu vida cristiana no procede de Dios, procede del enemigo. Porque todo lo que tiene que ver con Cristo y con la vida cristiana tiene un valor incalculable. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ser cristiano es de un valor incalculable y por ser de un valor tan alto vamos a tener que pagar un precio alto. Por eso yo no concibo un cristiano que quiera vivir una vida placentera, cómoda y fácil. Nosotros como cristianos e hijos de Dios y sabiendo que Dios tiene todo poder, queremos vivir la vida como si nos fuéramos a un campo a sentarnos, deleitarnos, disfrutar de la fresca brisa y de la descontaminante brisa que hay en los campos y allí comer y disfrutar. Y nosotros creemos que eso es la vida cristiana. Pero la vida cristiana es una batalla permanente contra las fuerzas del mal. Siempre me ha gustado esa frase y me ha ministrado esa frase. Sobre todo, yo que he experimentado la oposición día tras día, mientras avanzo para cumplir el llamado del Señor que dice que Dios no me ha prometido un viaje fácil. Dios me dice en su palabra que en el viaje van a haber turbulencias, van a haber sacudimientos. Y no sacudimientos débiles o suaves, van a haber sacudimientos fuertes. Pero esos sacudimientos van a demostrar de qué tipo de madera hemos sido hechos. Usted sabe cuando un árbol es fuerte y es de una madera buena, cuando los vientos y la tormenta soplan. Usted ve que los árboles frágiles y que no son fuertes, fácilmente se rompen. Pero los robles no se rompen fácil. Entonces, Dios va a permitir esos sacudones en nuestra vida a ver de qué estamos hechos. Y si vemos que las tormentas nos parten y nos derriban, entonces tenemos que levantarnos y tratar de fortalecernos en el Señor. Pero siempre tendremos, lamentablemente o felizmente, oposición en nuestras vidas. ¿Por qué digo lamentablemente? Para muchos es lamentable, pero para los que conocemos el poder de la oposición,
no creemos que es lamentable, sino decimos felizmente hay oposición, porque es en la oposición donde se manifiesta el poder de Dios y donde nosotros vemos el poder de la autoridad que Dios nos ha conferido. Mire, el cristiano que no tiene lucha y que no tiene oposición y que todas las cosas las resuelve fácilmente o se va por el lado, no enfrenta sus circunstancias, no ha conocido el perfecto y grande y sobrenatural poder de Dios. Ahora, como dije hace un rato, sin oposición no hay visión. Pero en Proverbios capítulo 29 y su verso 18, dice la palabra de Dios: sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Siempre que Dios llama a alguien, no solamente como líder, sino siempre que Dios llama a una persona, le da una visión. Y la razón por la que yo creo, algo que un pastor expresaba como definición de lo que es iglesia, creo que tiene que ver mucho con visión. Él decía que la iglesia, como cuerpo que es, el cuerpo, el ser humano, el cuerpo humano tiene muchos órganos, ¿verdad que sí? El corazón, el hígado, los riñones, ¿verdad? Tiene órganos, pulmones. ¿Cuántos saben que el cuerpo tiene órganos? Una tarea fácil, ¿verdad? Un examen fácil. Pues así es la iglesia. Como cuerpo se divide en diferentes órganos. Tú puedes ser el riñón, tú puedes ser el pulmón, tú puedes ser el corazón. ¿Qué pasa si, por ejemplo, uno de tus riñones se daña? Tú debes buscar un riñón compatible para que tu organismo pueda funcionar correctamente, ¿verdad que sí? Entonces eso sucede cuando tú perteneces a una congregación, porque cristianos hay por montón, y el remanente del Señor, aunque no son muchos, ¿verdad?, es un grupo. Pero cuando Dios llama a un grupo, lo llama de manera tal que todos sean compatibles los unos de los otros. Si tú estás en un lugar y tú no encajas y tú no te sientes que vas creciendo, que vas avanzando y no puedes estar de acuerdo con todo lo que hace en ese lugar, entonces tú no eres compatible para ese lugar. Porque cuando se le pone ese órgano a la persona dañado, se le adapta, el órgano comienza a funcionar rápidamente. Todos nosotros quizás hemos estado, quizás algunos no, pero muy pocos, en diferentes congregaciones. Y al final hemos llegado quizás hasta aquí y decimos, bueno, aquí es donde yo siento que encajo, aquí es donde yo siento que he crecido, un ejemplo, que he avanzado, aquí es donde Dios me quiere. Porque si tú estás en un lugar donde no estás creciendo, donde no estás avanzando, donde no te estás llenando de Dios y donde no estás funcionando correctamente, entonces ese no es tu lugar. Ahora yo pregunto en esta mañana, ¿cuántos son compatibles en este cuerpo? Amén. ¿Cuántos corazones aquí están bombeando la sangre de Cristo para perdón de sus pecados y para perdón de pecados de otros? Pero cuando Dios nos lleva a un lugar y cuando Dios nos llama con una visión específica. ¿Por qué dice la palabra que sin profecía el pueblo se desenfrena? Porque la visión que Dios nos da es como ver a través de los ojos de Dios. Es el proyecto, es el deseo del corazón de Dios para cada uno de nosotros. Por ejemplo, yo no sé cuántos lo saben, pero Dios le ha dado una visión tremenda a este ministerio. Cuando hablamos de ministerio, yo hablo de ti, yo hablo de ti, yo hablo de ti y hablo de mí como líder. Pero Dios le ha dado a este ministerio una visión tremenda y una visión extraordinariamente o aparentemente difícil. No hay nada imposible para Dios, pero de que resulta difícil, resulta difícil. Dios ha llamado a este ministerio a ganarse esta nación para Cristo. No a Puerto Plata solamente, sino a entronar a Jesucristo como Rey de esta nación. Y yo no puedo en esta mañana expresarle con puntos y bases todo lo que el Señor ha puesto en mi corazón para que nosotros conquistemos esta nación. Y de que hemos tenido oposición, hemos tenido oposición. Y de que quizás parezca que es imposible, no es imposible, porque hemos estado dando pasos, pequeños pasos,
que han hecho cosas extraordinarias y grandes que nosotros no nos imaginamos. Ahora, hay algo que Dios va a materializar. Yo no sé el día, yo no sé la hora, pero que Dios va a materializar y que es el sueño de Dios puesto en mi corazón, que un día no muy lejano nosotros vamos a ver. Ahora, ¿cuál es el deber de cada uno de nosotros? Hacer en el lugar que estamos, los lugares que vamos, hacer lo que Dios quiere que hagamos, entronar a Jesucristo en cada lugar donde nosotros vamos y estamos para que esa visión se cumpla. Entonces, aparentemente estamos aquí sentados, aparentemente tenemos un programita de radio. Yo no le diría programita, un gran programa para la gloria de Dios. Aparentemente hemos comenzado un programa de televisión que va a llegar no a Puerto Plata, sino a toda la República Dominicana. Y no aparentemente, sino ciertamente hemos tenido oposición. Porque apenas comenzamos, todo se detuvo. Pero ¿me voy yo a cruzar de brazos? ¿Nos vamos nosotros a cruzar de brazos? ¡No! ¿Qué entendemos cuando vemos la oposición en la radio? ¿Qué entendemos cuando vemos la oposición en la televisión? Que eso es de Dios. Porque lo que no es de Dios no tiene oposición. Y muchas veces, y yo sé que quizás ustedes están diciendo dentro de ustedes, y yo lo he dicho muchas veces, Señor, pero debiera ser más fácil, porque tú eres Dios, y eso es tuyo. Y en vez de tener oposición, debiéramos caminar derecho hacia donde tú nos llevas, porque ese es el deseo de tu corazón. Y tú dices que tendremos vida abundante, pero déjame decirte algo que tú tienes que saber y que tú tienes que entender todos los días de tu vida. Algo que Dios quiere que tú entiendas, que aparte de este mundo físico, aparte de este mundo natural que vemos con nuestros ojos físicos, hay un mundo espiritual que a pesar de que Dios, escúchame bien, derrotó al enemigo en la cruz del Calvario, todavía Él opera en esta tierra. Y la palabra de Dios dice que Él es el príncipe de este mundo, de lo carnal. Y tú dirás, pero si Él lo derrotó, porque Él permite que nos ataque, porque Él permite las luchas en nuestra vida. Bueno, pues yo te tengo la respuesta. Dios permite esos ataques, Dios permite toda oposición para que tú desarrolles la autoridad que Él ha puesto en ti como iglesia. Si el enemigo no nos hace la guerra, mire, esto es lo que nosotros vamos a hacer. Qué lindo. Aleluya, ahora tengo deseo de cantar. Adorar al Cordero. Ay, no, que sigan cantando ellos. No haríamos nada. Si no hubiera oposición, si no hubiera guerra espiritual, no haríamos nada. Pero por años yo vengo diciendo, y vuelvo y lo repito hoy, que la iglesia está en medio de una guerra espiritual. Y yo no veo a ningún soldado en medio de la guerra, tranquilo, sentado con brazos cruzados, chateando, escribiendo, distraído. Los que están en guerra están con sus armas ahí activas, esperando que cuando el contrincante venga a atacar, ellos puedan destruirlo. Entonces nosotros como iglesia tenemos que estar bien atentos, tenemos que tener los ojos bien atentos y saber que aunque seamos heridos en la batalla, que aunque pase lo que pase con nosotros y opóngase quien se quiera oponer, la victoria nos es segura. Dios nos ha dado una visión y esa visión tiene que ver con obtener la victoria en todas las batallas de nuestras vidas. Pero vamos a ver en esta mañana el ejemplo, quizás de algunos, pero el ejemplo de un hombre a quien Dios le dio una visión poderosa y el cual la desarrolló, pero vamos a ver la oposición que este hombre tuvo también. Ese hombre es Nehemías. Nehemías es uno de los hombres visionarios de la palabra de Dios, que tiene mucho que ver también con estos últimos días. A pesar de que lo que pasó con este hombre hace miles de años, hoy en día también nosotros estamos lidiando con muros caídos, con muros destruidos, no muros de bloc, no muros de cemento, sino con muros espirituales en nuestras vidas. Nosotros sabemos que un muro se utiliza para proteger una casa,
Muchas ciudades, como por ejemplo la ciudad de Jerusalén, tenía un muro alrededor. ¿Para qué? Para protegerla contra el enemigo. Mire, cuando usted deja de orar, su muro de protección espiritual es derribado. Y quizás a muchos el muro no se le haya caído completamente, pero el muro ha abierto brechas. Y esas brechas se van abriendo y se van abriendo y se van abriendo cuando llega un momento en que el enemigo puede penetrar completamente. El enemigo no se introduce de golpe, déjeme decirle. El ataque del enemigo no es repentino. Él es sigiloso, él es como la serpiente. Él examina a su presa. Y él va viendo, mira, este oraba, dejó de orar, ok. Y el enemigo va chequeando. Cuando tú dejas de estudiar la palabra, tus muros comienzan a desmoronarse, a debilitarse. Y si tú continúas en esa misma práctica de no leer la palabra, de no orar, de no congregarte, de no someterte, de no hacer la voluntad de Dios, entonces tus muros espirituales, tu vallado, tu cercado será destruido por el enemigo. Y tú quedarás a la intemperie. Y entonces él podrá destruirte completamente. Por eso, cuando entendemos que nuestra vida de oración sobre todas las cosas es débil, nosotros no debemos desesperarnos ni deprimirnos, sino que debemos tomar carta en ese asunto. ¿Qué quiero decir con eso? Estoy débil en oración, no estoy orando como debiera orar, entonces debemos comenzar una práctica de oración mayor y mejor. Debemos comenzar a reconstruir ese vallado espiritual alrededor de nuestras vidas. Muchas veces vemos que nos va mal en el día a día. Muchas veces vemos que vamos de mal en peor. Y decimos, ¿por qué es lo que me pasa? Mucha gente dice, qué mala suerte que yo tengo. Mira, el cristiano no tiene suerte. La suerte del cristiano es Dios. Eso de mala suerte y buena suerte, eso no es del cristiano. La suerte de nosotros, la bendición de nosotros, la bienaventuranza de nosotros, la dicha de nosotros se llama Dios. Entonces, cuando tú ves como que tú no arrancas, como que las cosas no están bien, debes revisar tu muro. Debes chequear qué está pasando con tu muro de protección. Si hay algo que tú has descuidado y que debes prestar atención sobre esa parte espiritual. Acompáñenme al libro de Nehemías. En el capítulo 2. Mire lo que dice el verso 11, 13 y 15. Llegué pues a Jerusalén, y después de estar allí 3 días, dice el verso 13, y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar. Y observé, ¿qué hizo Nehemías? ¿Qué fue lo que hizo Nehemías? Vio, miró y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas estaban consumidas por el fuego. Dice el verso 15, y subí de noche por el torrente y observé el muro y di la vuelta y entré por la puerta del valle y volví. Es muy importante, escúcheme bien, es muy importante tener claro la visión, el proyecto, el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. A unos ingenieros y albañiles se les preguntó en una construcción qué estaban haciendo. Y los constructores dijeron, aquí pegando bloc. Otros dijeron, aquí armando varillas. Pero a alguien se le preguntó, ¿qué estás haciendo aquí? Y esa persona dijo, estamos haciendo aquí el edificio más grande de la ciudad. Tenemos que tener en claro la visión que Dios nos ha entregado. Vuelvo y repito, esa visión ha sido escrita en mi corazón, pero es la visión de cada uno de nosotros. No puedo yo tener una visión y la hermana aquí tener otra, o el hermano aquí tener otra. No se puede, no se concibe. No se concibe a la manera de Dios. Dios da una visión a una persona. Esa persona la transmite al pueblo o grupo que Dios le ha entregado. Y se supone al 100%
que todos los que están en ese grupo van a estar de acuerdo con esa visión. Pero no solo van a estar de acuerdo. Bueno, a la pastora fue que el Señor le entregó a la República Dominicana, a ella que avance, a ella que siga predicando, a ella que vaya por todas partes llevando el evangelio. No, cada uno de nosotros somos parte importante. Cada uno de nosotros tenemos que trabajar en pro de que esa visión se cumpla para la gloria de Dios. Es como un edificio. Los edificios llevan bloc, cemento, varilla. Vamos, los constructores aquí. ¿Qué más lleva? Bloc, cemento y varilla son los más importantes. Arena, grava, pintura, piso, ¿verdad que sí? Entonces, por ejemplo, usted hace un edificio muy bonito, pero si no le pone cerámica, se ve feo. Entonces, cada uno de nosotros somos un ingrediente importante en la visión que Dios ha dado a este ministerio. Y cada uno de nosotros debe no solamente gozarse y orar por esa visión, sino trabajar, practicar lo que Dios nos llama a hacer para que podamos cumplir esa visión. Y es importante hacerlo, porque imagínese usted, esta tarea que tenía Nehemías, si él solo la hubiera ejecutado, no hubiera llegado a realizarla, porque una sola persona con una visión tan grande no puede hacerlo. Entonces tenemos que trabajar los unos a los otros para cumplir con ese propósito grande que Dios tiene sobre nosotros. Tenemos que sentarnos y observar y desmenuzar esa visión y comenzar a hacer cosas para que sea desarrollada, sobre todo en este tiempo que sabemos que Cristo puede venir en cualquier momento. Y gloria a Dios que estamos dentro de una iglesia. Gloria a Dios que somos parte del cuerpo de Cristo. Eso significa que hay un propósito grande en cada una de nuestras vidas. Aún en estos jóvenes, aún en los más pequeños, Dios los ha llamado porque son parte importante para desarrollar esa visión. Quizás usted diga, bueno, pero nosotros no salimos de aquí de Puerto Plata y no vamos a ningún lado. No importa, mientras estemos aquí, hacemos lo que Dios nos permita hacer. Mire, cuando nosotros hagamos lo que tenemos que hacer en Puerto Plata, entonces seguiremos avanzando. Barahona, Santiago, la capital. Pero si no hemos terminado de hacer lo que tenemos que hacer aquí, Dios no nos va a sacar de aquí. Mire, todo el mundo quiere ir a las naciones. Todo líder y toda persona, las naciones. Todo el mundo quiere salir a todas partes. Y muchos hombres y mujeres de Dios con llamados tremendos han salido de este país buscando un mejor futuro, buscando una mejor vida, pero olvidando el llamado y el propósito de Dios. La palabra de Dios dice que primero Jerusalén y luego hasta lo último de la tierra. Entonces, si yo como líder no cumplo mi llamado en esta nación, Dios no me va a llevar a lo último de la tierra. Amén. Si nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer aquí en Puerto Plata, no podemos estar soñando ir a Europa a predicar la palabra. Estamos muy quietos, estamos muy tranquilos. Y usted dirá, ¿y qué es lo que yo tengo que hacer? Usted sabe lo que tiene que hacer. Predicar con su ejemplo, no solamente con sus labios. Mucha gente predica con sus labios, pero no predica con su ejemplo. Y esa palabra no ministra, esa palabra no surte el efecto que Dios quiere que surta en las vidas. Tenemos que escribir la visión que Dios nos ha entregado. Tiempos atrás hicimos unas calcomanías o unos stickers en inglés. Aquí hablamos toda la lengua para que todo el mundo entienda. Hicimos unas calcomanías en buen dominicano y comenzamos a distribuirla. Algunos saben de ese proyecto. ¿Para qué? Para que la visión corriera, diciendo que Jesucristo es el Señor de la República Dominicana y no hay otro. Si usted observa la ungida, usted ve que tiene una detrás. De nuevo yo he retomado eso, porque esa es una manera de distribuir la visión. Poniéndola, ¿verdad?, en un lugar donde la gente la lea y donde la gente la vea. Sobre todo en estos tiempos que los seres humanos están proclamando hombres como gobernantes, como dirigentes. Estamos declarando que el único Señor, el único Dios de este país es Jesucristo. Y usted quizás crea que eso es algo pequeño y que no surte efecto, pero sí surte efecto. Porque ese es el propósito de Dios para este mundo y para esta tierra. Que declaremos que Él es el Rey, que Él es el Señor por donde quiera que vayamos, en las puertas de nuestras casas. Que tengamos esa declaración, en nuestros vehículos que tengamos esa declaración.
Aún los muchachos en sus mascotas y sus libros, que la gente lea, como dice la palabra, cuál es el propósito de Dios para esta nación, entronarse como rey y señor. Y en Habacuc capítulo 2, versículo 2 dice, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Créame que sí. Créame que todo el que lee eso es ministrado y en su corazón surge un anhelo por entronar a Jesucristo como el Rey y Señor. Mire cómo anda la gente con los vehículos llenos, plasmados, de fotografías y de nombres, declarando personajes. Y yo me quedo mirando eso, digo, wow, si nosotros los cristianos hiciéramos una campaña así para Cristo. Y llenáramos, digo nuestros vehículos porque pasan por todas partes, y llenáramos nuestro vehículo declarando a Cristo como el Rey y Gobernador de toda esta tierra. Mire, cuando a veces me ha tocado, tristemente, no me gusta, pasar por un lugar donde hay una caravana política, y me he visto en medio de la caravana, no me gusta eso, pero me he sentido bien, porque mientras ellos están diciendo que Juan de los Palotes esto, y que Pedro esto, y que María aquello, mi guagua está diciendo Jesucristo es el Señor. Y quieren que le diga algo, yo no lo he visto, yo no lo sé, pero yo siento en mi espíritu que aún ellos se impresionan con esa declaración, que Jesucristo es el Señor, que ellos no son los señores, el Señor es Cristo. Y si ellos señorean y si ellos gobiernan, es por ese Señor que nosotros estamos declarando. Pero hay algo interesante, y es que tenemos que tener cuidado con quien compartimos esa visión que Dios nos ha dado. Por eso yo aquí, en esta mañana, no puedo desarrollar esa visión. Tenemos que sentarnos como grupo, como hermanos, y hablar de ese proyecto que Dios tiene. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces, predicando, yo he transmitido parte de esa visión. ¿Y sabe qué ha pasado? Que muchos la han querido tomar. Y han comenzado a hacer cosas que no fue Dios que la puso en el corazón de ellos, sino mío, y han caído. Han escuchado parte del desarrollo de esa visión. Y como ellos han tenido los medios que quizás no tenemos ahora, han tratado de hacerla, pero no han logrado materializarla. Porque cuando Dios le da una visión a alguien, Dios es un Dios de orden. Amén. Y si Dios le da una visión a la hermana Elaine, si se la da a él, coge la visión, hermana Elaine, así mismo recibe. Si Dios le da una visión a la hermana Elaine tiene la responsabilidad de transmitir esa visión. Pero no quiere decir que Elaine va a dirigir la visión y también Randy va a dirigir la visión. No, Randy tiene que apoyar a Elaine en el desarrollo de esa visión. ¿Me están entendiendo? ¿Me están copiando? Pero no podemos transmitir la visión a todo el mundo. Mire lo que hizo Nehemías, el ejemplo principal de esta mañana. Seguimos ahí en el capítulo 2. Dice el versículo 12. Me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo, excepto la única que yo cabalgaba. ¿Sabe por qué no le podemos transmitir la visión a todo el mundo? Porque así como hay mata fe, hay mata visión. Hay gente que usted le dice, mire, está loco, ¿con qué y cómo? No, ¿cómo va a ser? Entonces cuando uno tiene a Dios diciéndole, sí, tú lo vas a hacer, tú lo vas a lograr, y tú dices, hermana, vamos a orar, porque mire, lo vamos a lograr. Lo que tú esperes que esa persona te diga, sí, lo vamos a lograr, vamos a orar, no tenemos los medios, pero vamos a orar, y vamos a dar paso. ¿A dónde que hay que ir? ¿Qué es lo que hay que hacer? Gente así es la que se necesita para desarrollar la visión, pero no gente, bueno, el dólar subió, la gasolina bajó, digan amén, la gasolina bajó proféticamente. Usted tiene problemas de salud, y empiezan a buscarte los 1000 perros, los 1000 defectos. ¿Para qué? Para no enfrentarse al reto que tienen por delante. ¿Por qué? Porque en el fondo saben que hay un precio alto que pagar para desarrollar eso. Entonces, no a todo el mundo se le puede transmitir la visión, porque muchas veces la mayoría no va a estar de acuerdo
con lo que se va a realizar. Muchas cosas que planificamos se caen por causa de esa gente que no tienen visión. Como las oraciones. Vamos a orar por la hermana Juana, que tiene cáncer, un ejemplo. Vamos a orar, vamos a ponernos de acuerdo. Mire, uno solo que no esté de acuerdo, esa oración no llega. Entonces, si nosotros realmente queremos conquistar, mire, yo no le estoy hablando del precio, ni de la oposición, ni de la lucha, ni de todo lo que hay que hacer. Estamos diciendo que Dios dijo que lo vamos a conquistar, y lo que tenemos que hacer es ir hacia adelante, resistiendo al enemigo, hasta lograr lo que Dios quiere con nosotros. Óigame lo que le voy a decir, no podemos ver que somos pocos, porque Dios no está buscando iglesias llenas de gente. Dios está buscando iglesias grandes en Él, con visiones grandes, con una fe grande que se atreva a mover las montañas. Y Dios no necesita mucha gente para desarrollar el proyecto que Él tiene en su corazón. Mire que la Biblia habla de uno en la brecha. La Biblia dice, si 2 se pusieran de acuerdo, Jesús tuvo 12 discípulos, y con esos 12 discípulos revolucionó el mundo. Ahora hay mucha gente por ahí que quiere, ¿verdad?, coger 12 gente y cree que va a pasar lo mismo con Jesús. Es que, óyeme bien, esa fue la visión del maestro, esa fue la visión de Cristo. El Padre le dijo, búscate 12, y esos 12 te van a ayudar a desarrollar la visión. Pero porque Dios le dio esa visión a Cristo, no quiere decir que me va a dar la misma visión a mí. Algo que tenemos que entender: yo no puedo hacer lo que otros están haciendo, yo tengo que hacer lo que Dios me dijo que haga. Y la guerra no se gana con muchos. La guerra se gana con Dios. 2 con fe, 2 con el corazón de Dios pueden revolucionar esta nación y pueden revolucionar este mundo. El versículo 16 de Nehemías capítulo 2 dice: y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Muchas veces no vamos a entender por qué el líder ejecuta ciertas partes de la visión sin decir nada. No lo vamos a entender, pero si sabemos que la visión es de Dios, y si sabemos que el líder es de Dios, vamos a respetar eso y vamos a seguir eso. Nehemías no le dijo a nadie, fue, inspeccionó los muros, fue, vio lo que tenía que hacer y no se puso a hablar. Porque miren, mi hermano, si usted se pone a pedir opinión, para cada cosa que usted va a hacer, usted no la va a hacer. Amén. ¿O hay? Hay. Si yo me pongo a pedir opinión, usted ve que el grupo aquí dice, no, tal cosa, y este dice, ¿y qué vamos a tener? Una discordia, un asunto, y vamos a quedar en el medio. Hay momentos, mire, hay momentos que vamos a tener que ir a la presencia de Dios y decirle, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que haga? Esto, pues no hay que pedir opinión. Dios dijo que eso es lo que quiere que haga. Amén. Amén. ¿Están aquí? Por ejemplo, alabastro. Nació en el corazón de Dios. No fue un día ni 2 días, años en el corazón de Dios. Alabastro. Y yo hablaba de alabastro. Y yo me emocionaba y me sentía feliz con alabastro. No había los medios. Pero cuando llegó el momento, en silencio y en oración, el Señor me dijo tal día. ¿Y qué pasó con alabastro? Cumplió su propósito. La gloria de Dios se manifestó en medio nuestro. La gente recibió, fue ministrada. ¿Por qué? Porque era el día de Dios, era el tiempo de Dios. Y quizás yo hubiera dicho, vamos a hacer, bueno, y déjeme decirle que sin decirlo mucho, hubieron personas que me dijeron, oye, cambia la fecha, llévalo más para adelante. ¿Tú crees que tú vas a poder en esa fecha? Y yo decía, no, esa es la fecha. O sea, en medio de la oposición me mantuve firme y se cumplió el propósito de Dios. Por eso nosotros tenemos que saber a quién seguimos, mis queridos hermanos. Muchas personas se me han acercado en momentos que van a cambiar de una congregación a otra. Y yo les digo, tú tienes que mirar primero a quién tú vas a seguir, porque aquí estamos siguiendo a Cristo sobre todas las cosas. Pero la persona que tú estás siguiendo tiene que también seguir las pisadas de Cristo. Tiene que también procurar parecerse más a Cristo, porque si no, tú no vas a estar siendo bien dirigido. Y esa persona que tú sigues, en vez de encaminarte a la vida eterna, te va a encaminar al pozo. Aleluya. Yo siempre digo, observa los frutos.
Usted va a buscar una congregación, mire a ver si ahí se está predicando la palabra de Dios, el evangelio puro, no el evangelio adulterado. Si ahí no están entreteniendo a la gente, porque Dios no nos llamó a nosotros a entretener a nadie, Dios no nos llamó a entretener, sobre todo en estos últimos días. El asunto no está para entretenernos. Como le dije anteriormente, ya nos entretuvimos bastante. El asunto está para hacer lo que Dios quiere que hagamos y no sigamos perdiendo el tiempo, perdiendo nuestras energías y botando las riquezas que Dios nos da, sembrando donde el ladrón roba y donde la orín y la polilla corrompen. Por ejemplo, María, la madre de Jesús. El ángel Gabriel se aparece y le dice: María, tú eres muy favorecida y en tu vientre tú vas a tener al Hijo de Dios. ¿Qué hizo María? Corrió y le dijo a su mamá, corrió y le dijo a su tío: soy la madre de Jesús. No, dice la Biblia que María guardaba en su corazón todas esas cosas. Y mire, le voy a dar un consejo entre paréntesis. Cada vez que Dios te dé un proyecto, cada vez que Dios te dé algo para desarrollar, no salga corriendo a decírselo a todo el mundo. No lo hagas. Guárdalo en tu corazón y ve donde una persona que tú sepas que va a contribuir para que ese proyecto y esa decisión se desarrollen. A una persona que tú sabes que te va a dar un buen consejo, pero no comienza a divulgarlo. Porque no es mentira que cuando las cosas se hablan mucho, se caen. Eso no es mentira. Eso tiene que verlo con lo espiritual. ¿Por qué? Porque los demonios que el enemigo asigna alrededor tuyo están oyendo. Si tú vas a la esquina donde el vecino, donde el tío, están oyendo y te ven contenta, contento, wow, y le dicen al enemigo: oye, hay que hacer algo. Esa mujer, ese hombre está por hacer algo para Dios, está por hacer una revolución, hay que hacer algo. Pero si tú estás calladito en la presencia de Dios, ellos no pueden oír, porque ellos solamente pueden oír lo que tú expresas con tu boca. Ellos no pueden oír y por ende no pueden entorpecer lo que Dios quiere hacer con tu vida. José cometió ese error. Dios le da sueños, le da visiones, un muchachito joven, y le da una visión parecida a la nuestra. Tú vas a gobernar, y se van a postrar ante ti tus hermanos. Y coge a José y le dice: oye, manito, me soñé esto. ¿Qué pasó con José? Todos saben qué pasó. Fue vendido a Egipto, fue preso, pasó todas las cosas que puede pasar terrible un hombre. ¿Por qué? Por estar hablando de más, como decimos un buen dominicano. Él tenía que quedarse callado, orando, dando gracias a Dios por eso que había sido puesto en su corazón, y quizás transmitirlo a su padre Jacob, que le iba a dar ese mismo consejo: no hablar, no divulgar lo que Dios le había dicho. ¿Por qué? Porque los hermanos de José no entendieron. Ellos dijeron: ¿y por qué José? ¿Usted se da cuenta? Eso es lo que mucha gente dice: ¿a mí por qué ella? Eso es rebeldía. ¡Ay! ¿Y por qué yo me tengo que someter a ella? ¿Y por qué yo tengo que respetarla? ¿Y por qué yo tengo que obedecerla? ¿Y por qué yo tengo que decirle a ella para dónde voy o qué voy a hacer? Sí, porque eso es orden de Dios. Porque eso es respeto a la visión que Dios nos da. Porque si la hermana María Elena me dice a mí que se va para San Víctor porque ella está cansada y eso no contribuye a la visión, yo tengo que saberlo para decirle: usted no va, porque hay oración. Vaya cuando el Espíritu quiera que usted vaya. Amén. Te dolió. No va. Recuerden que aquí adelante yo estoy profetizando, no va. No, Dios tiene misericordia y yo también. Pero si es el día de oración, ¿no? Que a menos que sea una cosa, ¿verdad?, que se entienda que es la voluntad de Dios, yo no me voy a oponer. Pero por simple placer, no, hay tiempo para todo. Es lo más que yo te puedo decir: hay tiempo para todo. Pero si nosotros pasamos por encima ese consejo, entonces nosotros nos abstenemos a las consecuencias. También en Números capítulo 13, en el verso 31, encontramos el ejemplo de Moisés, cuando mandó los 10 espías a inspeccionar la tierra prometida. Dice la palabra: mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Mire, usted ve, ahí están los matavisión. Dios les dijo: 3 días de camino por el desierto y van a llegar a la tierra prometida. ¿Y qué están diciendo en ellos? No vamos a poder poseerla. Ay, no. Moisés lo sentimos mucho, pero ahí hay unos gigantes y no. Claro que va a haber oposición. Camino a recibir tu promesa, camino al cumplimiento de la promesa que Dios te ha dado, habrá oposición.
Y no cualquier oposición, ahí estaban los hijos de Anac, gigantes. Pero ellos no vieron lo que Dios había dicho, ellos no vieron los ojos de la fe, ellos no tuvieron una visión de fe, ellos vieron los gigantes y se detuvieron y perecieron en el desierto. Dios había dicho, les entrego esa tierra. Ellos dijeron con su boca, no vamos a poder poseerla. Así que ten cuidado con lo que tú estás diciendo. Ten cuidado con lo que tú dices. Cuando Dios dice sí, tú no puedes decir no. Tú tienes por la fe que decir sí. Yo no sé cómo ni de dónde, pero sí lo lograremos porque Dios lo dijo. Y si Dios lo dijo, Dios lo hará. Y Dios se encargará de darnos los medios para poder desarrollarlo. También hay que saber transmitir esa visión que Dios ha puesto en nuestros corazones. Mostrar la realidad de la visión y mostrar la necesidad que hay para desarrollarla. Nehemías, de nuevo, capítulo 2. Recuerden que estamos viendo el ejemplo de este hombre visionario. Nehemías 2, 17-18 dice, le dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí. Y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y me dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así reforzaron sus manos para bien. Nehemías le mostró la necesidad que había. Y luego que le dijo, los muros están destruidos, están caídos, tenemos que reconstruirlos. Entonces después le dijo todo lo que Dios había hecho en su vida. O sea, Nehemías transmitió la fe de su corazón al pueblo para que se levantara, para que se esforzara e hicieran la voluntad de Dios. Y yo les transmito a ustedes la fe que Dios ha puesto en mi corazón. Yo he visto a Dios de la nada hacer muchas cosas. Mire, mucha gente cree que nosotros somos un ministerio, bueno, lo somos, pero usted me entiende, físicamente millonario. Mucha gente entiende que nosotros no necesitamos ofrenda ni ayuda. Yo digo, gloria a Dios. Mucha gente cree que no necesitamos nada, porque Dios nos ha permitido avanzar en muchas áreas que requieren de recursos económicos. Pero déjeme decirle que no lo hemos hecho con dinero, No lo hemos hecho con dinero, lo hemos hecho con fe. Lo hemos hecho con la disposición, quizás no de muchos, pero la disposición de 1, de 2, de 3 y de 4 sirve para abarcar toda la tierra, si estamos dispuestos. Y cuando Dios ve que tú sabes que si tú avanzas hacia ese mosaico no va a cambiar de color, pero Él te dijo que iba a cambiar de color, y tú lo ves igual, pero sigues avanzando, en el momento que tú llegas al propósito de Dios, en el tiempo de Dios, a hacer la voluntad de Dios, Dios abre los cielos. Y no solo te envía su respaldo espiritual, sino también su respaldo económico. Yo lo he visto a diario en mi vida. De que Dios respalda. Y si yo estoy aquí de pie hablándole a ustedes, yo soy alguien que puedo hablar de respaldo. Con un llamado a tiempo completo. Con un deseo de trabajar. Usted no sabe a veces que yo quiero coger esa guagua y ponerme de taxi. Claro, es el trabajo que más me gusta para estar manejando. Uno de mis hobbies. Pero son muchas las veces que yo digo, me voy a poner a taxiar. Viajes al aeropuerto. Yo no la mandé a usted a viajar al aeropuerto ni a taxiar. Yo la mandé a usted a doblar su rodilla y viajar conmigo en el espíritu. Mire, cuando yo comencé a desarrollar el ministerio que Dios me dio, los más cercanos, padres, comenzaron a decir, no, es que tú tienes que trabajar, es que eso no es así. Y yo tuve que resistir esa oposición y decir, no, es que Dios me llamó yo. Y muchas veces hice cosas para sostenerme materialmente. ¿Y sabe qué hizo Dios? Me la quitó. Y cuando yo la entendí, no hubo poder humano que me convenciera de que yo tenía que hacer nada. Yo tenía que hacer la voluntad de Dios. Y Dios se encargaría de abrirme los caminos y de suplir todas mis necesidades. Y Dios ha sido bueno. Dios ha sido más que bueno. Yo puedo transmitirles a ustedes como Nehemías lo transmitió al pueblo. Es difícil la tarea que tenemos por delante, pero si Dios ha sido bueno hasta ahora, si Dios ha provisto hasta ahora, Él seguirá proveyendo. Y mire, no han sido pocas las veces que el enemigo ha tentado contra este ministerio. Usted está aquí ahora, pero hace más de 11 años
que este ministerio salió a la luz, porque ha estado en mi corazón desde que nací y en el corazón de Dios desde antes de nacer. Pero en esos 11 o 12 años que hemos sido formados como iglesia en todas las formas, yo puedo escribir un libro. Él ha tratado de destruirlo, pero no lo ha logrado. Y hay fechas que nosotros guardamos, que son fechas difíciles y fechas tristes. Y alguien me dijo el otro día, debemos borrar esa fecha del calendario. ¡No! Debemos ponerle en rojo y ponerle arriba esa fecha, victoria. Porque nosotros sí es verdad que hemos ido de victoria en victoria y de poder en poder. ¿Por qué? Porque esto es del Señor. Esto no es mío, esto no es tuyo, esto es del Señor. Él es el Señor de todo lo que hacemos aquí. Ahora, como hemos estado hablando en esta mañana, tenemos que estar preparados para enfrentar la oposición. No podemos estar sentados, cogiendo fresco, esperando que la oposición llegue. No, tenemos que estar preparados. Nehemías capítulo 2, verso 19 dice: pero cuando lo oyeron, Sanbalat Horonita, Tobías el siervo amonita y Gesén el árabe, hicieron escarnio, burla de nosotros y nos despreciaron diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Mira ahí la oposición. Estos tres engendros del enemigo se levantaron contra Nehemías. ¿Y saben lo que dijeron ellos en un momento? El muro ese que ustedes están haciendo, hasta una zorra lo puede derribar. ¿Para qué? Para desanimar al visionario, para desanimar al pueblo. Ahí estuvo la oposición de Nehemías. Pero mire cómo Nehemías le contesta a esta gente que se opone. Y su respuesta le dije: el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Y nosotros sus siervos nos levantaremos y aleluya y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Y me voy a decir algo profético: el Dios de los cielos seguirá ayudándonos, y nosotros necesitamos un lugar más amplio, no para decir que tenemos una iglesia de miles, y tenemos una iglesia de miles, no precisamente sentado en esas sillas, sino en todo lugar donde se propaga la palabra a través de este ministerio. Pero necesitamos un lugar más amplio, y Dios nos ayudará, y nosotros nos vamos a levantar y vamos a edificar en el nombre de Jesús. Pero más que eso, Dios nos está llamando a edificar vidas para su gloria. Los valores morales están por el suelo. Lo económico en nuestra nación es como un muro caído. Dios necesita que nosotros levantemos vallado sobre la economía de nuestras vidas y de nuestra nación. Dios necesita que nosotros levantemos un muro alrededor de los valores que están asediando a todos estos muchachos. ¿Qué estás haciendo tú para proteger a estos jóvenes de la depravación, la corrupción y la maldad que hay en estos días? Ay, yo estoy orando por la hermana Elaine, por el hermano Richard, por la hermana Iseili. Yo estoy orando. Tú estás orando, pero tú estás oyendo lo que Dios te está diciendo que tú tienes que hacer por ellos. Estos muchachos necesitan que levantemos muros alrededor de ellos, porque ellos tienen una oposición terrible para servir a Dios. Pero nosotros, como personas maduras y visionarias, tenemos que levantarnos y hacerle frente a esa oposición y decirle: diablo, no te pertenecen, están marcados por Cristo y tú no podrás, en el nombre de Jesús. Y no solamente sobre ellos, sino sobre toda esta generación. Mira lo que dice Eclesiastés capítulo 4, versículo 4. Importante versículo que debemos tener grabado en nuestra mente. He visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. Cada vez que usted dice: voy a hacer tal cosa buena, ahí vienen los envidiosos. Hay alguien también que dice por ahí que los envidiosos están a todos los niveles. Por eso es que nosotros no podemos estar hablando tanto. ¿Me entiende? No podemos estar diciendo las cosas que vamos a hacer, ni podemos estar diciendo las cosas que hemos adquirido, porque los envidiosos están nada más escuchando y se oponen. Los envidiosos son los primeros que se oponen a los proyectos de Dios para nuestras vidas. Cuidado a quien tú le estás diciendo las cosas que Dios te ha entregado. El apóstol Pablo decía en Hechos,
En 1 Corintios, 16:9, se me ha abierto una puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Déjame decirte que no solamente Nehemías tuvo oposición, David tuvo oposición, Saúl, sus hermanos, su propio padre, que mientras ellos estaban ahí para ser ungidos, a David lo dejaron allá cuidando las ovejitas. Saúl se le opuso toda la vida hasta que él llegó a su reinado. Esther tuvo oposición, Débora tuvo oposición, pero más que nadie Jesús tuvo oposición. Los fariseos, los de la iglesia, los de adentro, eso era lo que se le oponían a Cristo. Y en una ocasión él va caminando con sus discípulos hacia Jerusalén y le dicen: miren, vamos para Jerusalén, allá me van a apedrear, allá se van a burlar de mí, allá me van a escupir, y después de todo eso me van a crucificar y me van a matar, pero el tercer día voy a resucitar. Y damos gloria a Dios porque Jesús no se detuvo, y Jesús sí sabía y sí conocía de antemano toda la oposición y de quién vendría la oposición a su vida. Sin embargo, la oposición no lo detuvo. ¿Por qué? Porque él no se mantuvo viendo a los fariseos ni a los seduceos, ni se mantuvo mirando toda la oposición que le rodeaba. Él miraba a Cristo, y luego que miraba a su Padre Dios, te miraba a ti, me miraba a mí. Y por amor a nosotros venció toda clase de oposición y logró la meta que el Padre le había puesto. Cuando tú amas a Dios con todo tu corazón, tú le haces frente a la oposición, tú le haces frente a los obstáculos que se presentan y continúas haciendo la voluntad de Dios, no importa quién esté delante de ti. Hechos capítulo 13, en su versículo 6 al 11, hay un ejemplo importante ahí del apóstol Pablo. Dice: y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. En una ocasión, Pedro, un discípulo del maestro, uno de los 12, le dijo a Jesús: ay no, Señor, ay, no, tal cosa no te acontezca, que tú vas a morir en la cruz, que tú vas a... No. ¿Y qué le dijo el Señor? Apártate de mí, Satanás. Escúchame bien, habrá momentos en que tú tendrás que empoderarte del poder de Dios y tomar autoridad y decirle a esa persona que se está dejando usar por el enemigo y que tú sabes que lo que está diciendo no es de Dios y que se está oponiendo en el camino: apártate de mí, Satanás. Porque nuestra lucha no es con carne ni sangre. La lucha no es con lo que estamos viendo, son espíritus a los cuales personas le han dado cabida, y esos espíritus hablan y obran a través de esa persona, y nosotros tenemos que ser sabios, prudentes y defender la obra de Dios, reprendiendo lo que hay en esas personas. Habrá momentos que tendrás que decirle a tus hijos, a tus amigos, a tu esposo, a tu esposa, quien sea: apártate de mí, Satanás, pero yo voy a cumplir el propósito de Dios para mi vida. Tendremos que hacerlo, mis hermanos. Ahora, si nos importa más lo que va a decir esa persona, entonces la visión de Dios está en peligro. Porque yo voy a reprender a Ámbar y Ámbar va a dejar de ser mi hija. No, porque no es a Ámbar, es lo que está en Ámbar que yo voy a reprender. Y quizás a ella no le guste oír lo que yo le diga, pero lo que está adentro va a salir y ella va a ser una persona diferente. Amén. Tenemos que usar la autoridad que Dios nos ha dado y no estar congraciándonos los unos con los otros para estar bien. No, sabiendo que el otro está mal y que no está de acuerdo. No, hay que traer las personas a estar en acuerdo para que el propósito de Dios, no el propósito de nosotros, sino el propósito de Dios se pueda cumplir. Segunda Timoteo, capítulo 3,
en su versículo 12, dice la palabra. Y también todos los que quieren vivir piadosamente, ¿cuántos quieren vivir piadosamente? Pocos. ¿Cuántos quieren vivir piadosamente? Dice la Biblia, tienen que padecer persecución. ¿Ven? ¿Está claro? ¿Usted quiere ser un verdadero cristiano? Va a tener persecución. ¿Usted está sufriendo? Pues por eso es. ¿Y qué es lo que cada vez que? Sí, es que queremos hacer la voluntad de Dios. Ahora, el que quiere ser cristiano, ¿cómo le digo? De la secreta, como dicen por ahí, o de pantalla, no, todo le va a salir bien y no va a entender al que padece persecución. Pero el que quiere ser un verdadero cristiano tiene que padecer persecución. Y mire, quizás nosotros no somos Nehemías, ni David, ni José, ni Moisés, pero nosotros tenemos un oponente fuerte y yo quiero describirlo a través de la palabra de Dios. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, los versos del 1 al 4 dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido del que el día del Señor está cerca. Amén. El día del Señor está cerca. ¿Ustedes creen que no queda mucho? ¿O es que ustedes están tan apegados y está tan bueno aquí abajo que no quieren irse? Dije que el día del Señor está cerca. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y ya hay apostasía. Y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto. Tanto hay que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar. Mire, la gente que cree que hay que rendirle honor y pleitesía y que se creen dioses, como hay por ahí predicadores que dicen dioses pequeños. Hay gente que mire que ellos son, y un orgullo y un asunto, y sin ellos nada. Mire, nadie es indispensable aquí. Si usted se muere, la obra continúa. Claro, mientras estemos vivos debemos hacer lo que debemos hacer para que siga nuestra pisada. Pero la obra del Señor, no de ninguna persona. Dice la Biblia que ese demonio se sienta en los templos. ¿Y sabes qué se sienta en los templos? A observar tus muros. Y si tus muros tienen alguna brecha, penetra en ti. Y tú sabes lo que pasa, que tú te conviertes en un oponente. En vez de ser un contribuidor de la visión, te conviertes en un oponente. Cuidado con eso. Porque el primero que llega a la iglesia es el enemigo. A tratar de impedir que la palabra fluya, a tratar de impedir que el pueblo adore y alabe, porque él sabe, quizás más que tú, que hay poder en la alabanza. Él es el que produce cansancio, sueño, enfermedad. Esa es la oposición, para que no hagamos lo que debemos hacer, porque él sabe que si hacemos lo que Dios dijo que hagamos, seremos bendecidos. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Haz la voluntad de Dios, no importa quién se oponga. Por eso que la Biblia dice que hay que dejar padre, madre, a todo el mundo hay que dejarlo para poder hacer lo que Dios nos llamó a hacer, porque si no, no vamos a hacer lo que Dios quiere que hagamos. En Isaías 14, antes de terminar, quiero mostrarte este ejemplo para que tú veas lo peligroso y lo pecaminoso que es oponerse a la voluntad de Dios, a la visión de Dios. Isaías 14, los versos 12 y 14, dice así: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. ¿Quién hizo eso? El enemigo de nuestras almas. En su corazón dijo:
voy a subir allá arriba y me voy a sentar en el trono del Altísimo y yo seré Dios. Entonces, cuando en alguno de nosotros surge el orgullo y surge el deseo de ser reconocido y surge el deseo de ser engrandecido, entonces ahí hay un espíritu que viene de las tinieblas. Ahí viene el mismo espíritu del enemigo. Oiga, todos somos iguales. Todos nos debemos el uno al otro, darnos ánimos, motivarnos los unos a los otros. Yo siempre digo, bueno, Señor, yo rara vez encuentro motivación humana, pero gloria a Dios, porque cuando no encuentro la motivación humana, pongo mi mirada en ti y veo que tú me sonríes por lo que yo estoy haciendo. Yo nunca olvido una mañana de esas que venía de la radio, de esas que estaba súper cansada y yo me senté en la cama antes de acostarme a dormir y me quedé fijamente mirando hacia un lugar y pensando en lo agotada que yo estaba. Señores, y yo vi a Dios reír. Como dice la canción de Isabel Valdés, yo he visto a Dios reír. Y esa sonrisa de satisfacción, como diciendo, hija mía, yo sé que tú estás cansada, pero gracias por obedecerme. Gracias porque a pesar del dolor y del cansancio, estuviste ahí cumpliendo mi voluntad. Y tú también puedes ver esa mirada de aprobación si tú te dispones a hacer la voluntad de Dios. Y cuando Dios nos sonríe, y cuando Dios nos mira, y cuando Dios se revela, agradeciéndonos y premiándonos por el trabajo que hemos hecho, mire, eso no se compara con nada en esta tierra. No importa cuánta oposición haya, no importa cuánto el diablo se levante, Dios está con nosotros y Dios aprueba nuestro trabajo. Por eso dice la palabra, procura presentarte a Dios aprobado, no dice perfumado, no dice bien vestido, dice aprobado. Tienes que tener el sello de la aprobación de Dios si quiere que Dios bendiga el trabajo de tus manos. Ponte de pie en esta mañana. Segunda Corintios, capítulo 4, en los versículos